Bien, por ahora solamente hemos visto cómo podemos calcular el ángulo que se forma entre dos vectores, pero también podemos calcular con el producto escalar pues el ángulo que forman elementos más complicados del espacio. Ya sabéis que tenemos también rectas y planos. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos calcular los ángulos que se forman entre los distintos elementos del espacio. ¿Vale? Ángulo entre dos rectas. Bueno, pues el ángulo que forman dos rectas R y S es igual al ángulo que forman sus respectivos vectores directores. Vale, pues eso es fácil, ¿no? Si tenemos la recta R y la recta S estén como estén, ¿vale? Vamos a poner que se cruzan, por ejemplo, ¿vale? Que se cruzan, pues el ángulo que forman la recta R y S, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el vector director de la recta R y el vector director de la recta S, ¿vale? Un vector director, no exactamente igual, y ponerlo en el mismo origen, es decir, el vector R lo pongo así trasladando por paralela, vector R, y vector S lo pongo así trasladando por paralela, vector S, ¿vale? Y ese es el ángulo que forman, ¿de acuerdo? Así que el ángulo que forman dos rectas es el mismo que el que forma sus vectores directores, que eso sí sabemos calcularlo. El ángulo que forman dos rectas es el ángulo que forman U y V, siendo U y V los vectores directores, que es el arco coseno en esa fórmula que sabemos, ¿de acuerdo? Un ejemplo, halla el ángulo comprendido entre la recta R y la recta S. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es calcular los vectores directores. Vector director de la recta R, pues el menos 2, 3, 1. Menos 2, 3, 1. Vector director de la recta S, pues el 1, 0, 1. Eso lo veis, ¿no? 1, 0, 1. En ambos casos es fácil calcular un vector director. Ahora, el ángulo que forma la recta R y la recta S es el ángulo que forman el vector R y el vector S. ¿De acuerdo? Que sería el módulo de VR por el módulo de VS por el coseno del ángulo que forman. VR y VS. Ay, perdón. El ángulo que forman VR y VS, uy, yo tengo que despejar de aquí, ¿vale? Es el arco coseno, esto sería el arco coseno de VR por VS partido por el módulo de VR y por el módulo de VS. Perdón, he puesto yo eso ahí. Bueno, esto quedaría arco coseno de VR por VS, pues sería menos 2 por 1, menos 2, más 3 por 0, que sería más 0, y más 1 por 1, que es más 1. Y aquí ponemos abajo el módulo de VR, lo calculo por aquí arriba. El módulo de VR sería la raíz cuadrada de 4 más 9 y más 1. Es decir, que sería la raíz cuadrada de 14. El módulo de VS, pues lo calculamos aquí que sería 1 más 1, 2, la raíz cuadrada de 2. Vale, entonces aquí nos quedaría abajo la raíz cuadrada de 14 por 2, que son la raíz cuadrada de 28. Entonces nos queda arco coseno de menos 1 partido por la raíz de 28. ¿Vale? Y ahora esto lo hacemos de la siguiente forma. Esto nos quedaría, hemos dicho, menos 1 partido por la raíz cuadrada de 28 partido por raíz cuadrada de 28 y nos queda menos 0,18 y ahora hacemos entonces el arco coseno de menos 0,19. Ponemos arco coseno, la inversa del coseno de menos 0,19. Menos 0,19. Y esto nos queda igual a 1,76, que son radianes. 1,76 ahora. Eso. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo. Bueno, vamos a dejarlo así, 1,76 radianes. ¿Vale? 1,76, que sería 1,76 radianes. ¿Vale? Ese sería el ángulo que forma. Si no nos pide que lo demos en grados, eso es para saber más o menos cómo va, pues lo damos así, 1,76 radianes. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Ángulo entre una recta y un plano. El ángulo entre una recta R y un plano pi es el complementario del ángulo que forman el vector normal del plano pi y el vector director v de la recta R. Bueno, esto si hacemos un dibujo lo vemos claro. Aquí tenemos el plano pi y la recta R, la recta R que venga así, ¿de acuerdo? El ángulo S alfa que forma la recta R y el plano pi, bueno, pues lo que tenemos que hacer es relacionar el vector normal del plano pi con el vector director de la recta R.
con el vector director de la recta R. ¿Vale? Bueno, pues eso es el complementario, ¿vale? Este está claro que forma 90 grados, ese está claro que forma 90 grados. Entonces el ángulo alfa, este ángulo alfa que forma la recta R y el plano pi, pues es el complementario, es decir, es 90 menos el ángulo que forman el vector n y el vector director de la recta, ¿vale? El vector n y el vector director de la recta. Bien, vamos a ver, hacemos un ejemplo. Halla el ángulo comprendido entre la recta R y el plano pi. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula. El ángulo alfa es igual a 90 grados menos el arco cuyo coseno es... aquí arriba ponemos, como es el ángulo más pequeño, pues ponemos el valor absoluto del producto escalar, ¿vale? Así que el vector director de la recta R es menos 1, 1, 1, y el vector normal del plano es el 1, 1, 1. El 1, 1, 1. Así que aquí hacemos el valor absoluto de menos 1, más 1 y más 1. ¿Vale? 1 por menos 1, menos 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Y abajo hacemos el producto de los módulos. ¿Vale? El módulo de este sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son 3, y aquí también. Entonces esto nos queda 90 grados menos el arco cuyo coseno es 1 partido de 3. El arco cuyo coseno es 1/3. Vale, y esto eso nos quedaría... Bueno, esto hacerlo vosotros, que yo me voy a liar con la calculadora. Vale. Pasamos a lo siguiente. ¿Vale? Que de esta forma calcularíamos el ángulo entre dos planos. ¿Vale? El ángulo entre dos planos. Bueno, pues el ángulo entre dos planos, pi1 y pi2, es el menor ángulo que se forma entre sus respectivos vectores normales. Es decir, la fórmula del ángulo que forma dos planos es la fórmula del ángulo entre sus vectores normales, entre los vectores normales. Si hacemos un dibujo de esto, ¿vale? Esto sería un plano pi por aquí, otro plano pi que se cortaría así de esta forma. ¿Vale? Algo así. Eso es. Algo así. Bueno, pues el ángulo de corte de estos dos planos, ¿vale? Este ángulo de corte alfa, pues es el mismo ángulo que forman los respectivos vectores normales. El n1 del plano pi1 y este sería el plano pi2, pues el n2 que vendría así. Y n2 que sería así. Entonces lo que tenemos que hacer es poner estos dos vectores, el n1 está por aquí, el n1 y el n2 que vendría así, y el ángulo alfa es el mismo ángulo que forman sus respectivos vectores normales. ¿Vale? Así que trasladamos otra vez fórmula de plano a fórmula de vectores. Hacemos el ejemplo, el ángulo formado entre el plano pi1 y el plano pi2. Me lo dan con distintas ecuaciones. Entonces el vector normal n1 del plano es el 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, ese es el vector normal. El vector normal del plano pi2, para obtener su vector normal, lo que tenemos que hacer es pasar estas coordenadas paramétricas a general. Entonces hacemos x menos 3, y menos 3 y z menos 3, ¿vale? Lo que acompaña lambda es 1, 1, 0, 1, 1, 0, y lo que acompaña mu es 2, 1 y 0. Y esto igualarlo a 0, ¿vale? Si resolvemos este determinante, pues nos va a salir la ecuación general. ¿Veis? Entonces ha sido x menos 3, x menos coordenada x del punto, y menos coordenada y del punto, y z menos coordenada z del punto, y lo que acompaña los dos vectores directores del plano. Entonces esto nos quedaría por aquí 0, por aquí 0, esto nos quedaría z menos 3, ¿vale? 1, 1 por z menos 3, menos 2 por z menos 3, menos 2 por z menos 3, y ahora nos quedaría aquí 0, 0, y eso nos quedaría igual a 0. Entonces nos queda z menos 3 menos 2z menos 3, nos quedaría menos z más 3 igual a 0. Así que la ecuación del plano sería esta, menos z más 3 igual a 0, o z menos 3 igual a 0, o z igual a 3. ¿Vale? Esa sería la ecuación del plano pi2.
Esa sería la ecuación del plano de pi2. Entonces, su vector normal, el vector normal del plano pi2, sería 0, 0, 1. ¿Vale? Ese menos 3 me da exactamente igual. El vector normal es el 0, 0, 1. Y ahora lo que haríamos sería calcular el ángulo que forman esos dos vectores n1 y n2. El ángulo que forman esos dos vectores n1 y n2, que sería aplicar la fórmula otra vez. ¿De acuerdo?